Hoy vamos a estar estudiando los capítulos 36 y 37 del libro de Isaías con el tema El verdadero soberano es el Señor. Vamos a estar dando inicio a una nueva serie a partir del capítulo 40 del libro de Isaías. Sin embargo, en el libro del profeta Isaías, aunque es un libro que generalmente se compone de profecías, hay dos prólogos históricos a lo que se conoce como el libro de la consolación. El libro de la consolación se conoce como la segunda parte del libro del profeta Isaías, que abarca desde el capítulo 40 hasta el capítulo 66, que es bien interesante porque los primeros 39 capítulos forman una sección similar a los primeros 39 libros de la Biblia que forman el Antiguo Testamento, y los últimos 27 capítulos de Isaías forman de alguna manera todo el mensaje del Evangelio, similar a los últimos 27 libros de la Biblia que componen el Nuevo Testamento. Sin embargo, así como en el Antiguo Testamento hay prólogos para el Cristo, para Jesús que había de venir, es interesante también detenernos y no empezar desde el 40 sin tomar en cuenta estos prólogos históricos que están con un objetivo. Aunque la mayoría descritos por Isaías son profecías, aquí hay dos relatos históricos. El primer relato histórico lo encontramos en los capítulos 36 y 37, que es el relato histórico del ataque asirio a la nación de Judá. Vale la pena, ya que entramos al libro del profeta Isaías, vale la pena ver un poquito, muy rápido, la historia de Israel. Israel, de alguna manera, inicia o el trato de Dios con su pueblo, lo vemos en el libro de Génesis. Él inicia creando al ser humano, pero luego, por causa del pecado, él trata con un hombre que se llama Abraham y empieza en su relación con con Abraham más o menos en el año 2166 antes de Cristo. Estamos hablando hace más de 4000 años. Y de alguna manera le dice a Abraham que sus hijos estarán 400 años en la tierra de Egipto. Y en el año 1446 antes de Cristo, hace más o menos 3500 años, el pueblo de Israel sale de Egipto y ahí nace la nación de Israel. Ellos llegan a cruzar el Jordán, liderados por Josué, 40 años después, en el año 1406, y ahí inicia la conquista de Canaán, la toma de posesión, perdón, de el pueblo de Israel. Pero el primer rey, que es el rey Saúl, empieza a reinar en el año 1051 antes de Cristo. De ahí reina Saúl, luego David, luego Salomón, y en el hijo de Salomón, que es Jeroboam, el reino se divide. Y entonces, a partir de ahí, la nación de Israel se compone de dos reinos: el reino de Israel, que es el reino del norte con su capital Samaria, y el reino del sur, que es el reino de Judá con su capital en Jerusalén. De alguna manera, la historia que vamos a estar viendo hoy sucede en el año 701. Como antecedente histórico, es interesante saber que el reino del norte, que es Israel, cae ante la nación de Asiria, que es una de las potencias mundiales, que surge más o menos en los 750, 740, pero en el año 722 conquistan Samaria, la capital de Israel, y el reino de Israel desaparece. Sin embargo, Judá caerá hasta el año 586 ante la nación de Babilonia, pero luego regresarán a la tierra prometida y ahí más adelante nacerá el Mesías. Como algo más cercano, tal vez más o menos en los años 750, aquí están los reyes, los últimos reyes del reino de Israel. El último rey es Oseas, pero estos reyes son los últimos y son los que, este es el que ve la destrucción del reino de Israel, de Samaria, ante Asiria. Pero al mismo tiempo está reinando Usías desde el 767 hasta el 740 en el reino del sur, en Judá. Y cuando muere el rey Usías, empieza el ministerio de Isaías. Isaías tiene su ministerio en los reinos de Jotam, en los reinos de Acaz, y el antecedente o la sección de hoy la vamos a ver
que es en el reino del rey Ezequías, en el año 700, que es más o menos a la mitad del reinado del rey Ezequías, y luego van a haber unos cuantos reyes más, y luego va a ir Israel al exilio. Los capítulos 6 al 12 del libro del profeta Isaías se afirma que la gracia divina triunfará con la llegada del rey davídico al trono, no solo de Judá, sino del mundo entero. Hace un tiempo yo enseñé estos capítulos, entonces las enseñanzas están ahí en YouTube si en algún momento alguno las quisiera revisar. Básicamente son profecías acerca del rey que vendrá. Aquí vemos la profecía, la Virgen dará a luz un hijo, en Isaías capítulo, no sé si es el 6 o es el 9, también el nombre es que se llamará Consejero, Dios fuerte en el capítulo 9, y bueno, hay muchas profecías claras acerca del Mesías. Luego los capítulos 13 al 27, que esos no los hemos estudiado en detalle, pero de alguna manera exploraron más a fondo el panorama mundial. Hay muchos juicios a las naciones y de alguna manera es esa imaginación de un rey reinando, del Señor reinando como un solo rey sobre el mundo. Y hay profecías específicas de Egipto y de Asiria que fueron usados particularmente para tipificar la entrada de las naciones al pueblo único del Señor. En su momento Egipto fue enemigo y opresor del pueblo de Dios, pero hay profecías de que Dios se dará a conocer a Egipto, y también Asiria es un enemigo actual en la vida de Isaías, pero hay profecías de que habrá salvación también para Asiria. De hecho, hay una época en que a través de Jonás Dios llega y lleva palabra a Nínive, capital de Asiria. Pero de estos capítulos solo voy a citar aquí muy rápidamente estas profecías que nos hablan de que Dios tiene un plan con todas las naciones, no solo con Israel, pero ahorita esas naciones están siendo usadas para trabajar con Israel porque Dios está enfocado en este momento histórico con Israel, porque de Israel vendrá el Mesías. A partir del Mesías se va a volver a enfocar en todas las naciones, pero en el momento histórico de los profetas el enfoque es Israel, para que como pueblo estén preparados para recibir al Mesías y que el Mesías se pueda manifestar de ahí al mundo. Isaías 19, 21 25, el Señor profetizó, el Señor se dará a conocer en Egipto y los egipcios conocerán al Señor en aquel día, orarán con sacrificios y ofrendas, harán voto al Señor, cumplirán, el Señor herirá a Egipto, herirá pero sanará. Volverán al Señor, le responderá y los sanará. Aquel día habrá una calzada desde Egipto hasta Siria, los asirios entrarán en Egipto y los egipcios en Asiria. Egipto está al norte de África, Asiria está en ese momento histórico más o menos arriba, donde está Irak, no, más arriba de Turquía, de este lado. Entonces es una gran franja y la gran franja que compone la mayoría del mundo poblado de esa época. O sea, Dios está diciendo para los oyentes que todo el mundo va a ser salvo. Obviamente está poniendo nombres que ahorita es muy corto comparado con el mundo, pero era el mundo que los escritores y lectores de ese tiempo conocían, ¿verdad? Entonces eso es importante tomarlo en cuenta. El Señor ha bendecido y el Señor dirá, bendito es Egipto mi pueblo y Asiria abrí mis manos e Israel mi heredad. Dejará de haber una centralidad en Israel y Dios se extenderá aún a los que en la historia fueron sus enemigos. También en Isaías 27:13 dice que se tocará una trompeta y los que perecían en la tierra de Asiria y los desterrados de la tierra de Egipto vendrán y adorarán al Señor en el monte santo en Jerusalén. Más adelante Isaías sigue en los capítulos 28 al 35, exploraron un tramo limitado de la historia en el que Judá, Egipto y Asiria estaban envueltos, prediciendo que demostraría la realidad concreta del gobierno divino en el mundo y por lo tanto validaría todas las promesas anteriores. O sea, Dios, estos capítulos hablan específicamente de profecías de ese tiempo sobre Asiria, sobre Egipto, sobre Israel, pero de alguna manera todas estas palabras, Dios está hablando como el dueño, como el soberano de ellos, pero hasta este momento todo es predicción. Entonces, de alguna manera, a los lectores de Isaías les va a surgir la pregunta cuando llegan hasta el capítulo 35, ¿sucedió esto que Dios dijo realmente? Hubo una demostración de la soberanía divina del Dios que está dándole palabra a Isaías. Es el Señor, el Rey. Y entonces ahí vienen los capítulos en los cuales vamos a estar hoy a responder estas preguntas que plantean estos capítulos. Antes de entrar al pasaje,
Veamos muy levemente la historia de Asiria. Asiria fue, o sea, nosotros conocemos como imperios mundiales. Antes de Roma estuvo Grecia, y de ahí viene el mundo grecorromano. Antes de Grecia estuvo Babilonia, y antes de Babilonia estuvo Asiria. Entre el 722 y el 681 a.C., Asiria experimentó un periodo notable de expansión y consolidación bajo el reinado de dos importantes monarcas. Hubieron más, ahí vamos a ver otra foto, pero en la historia de hoy nos interesan estos dos, Sargón II y Sennacherib. Aquí se presenta una visión general de este periodo. Sargón II ascendió al trono de Asiria tras la muerte de Salmanasar. Su ascenso al poder no está del todo claro, pero parece haber sido mediante algún golpe de estado. Él, juntamente con el trabajo anterior de Salmanasar, conquista Samaria, la capital de Israel, del Reino del Norte, y este es uno de los eventos más significativos al inicio de su reinado. Fue la conquista de la capital de Samaria, la capital del Reino de Israel. Esto marcó fin al Reino de Israel y la deportación de muchos israelitas y la desaparición de las 10 tribus, lo que se conoce hoy como las 10 tribus perdidas de Israel. Más adelante, en el 720, en la batalla de Karkar, ahí conquistó a Siria y derrotó muchos de los oponentes sirios y consolidó aún más el control asirio en la región. También tuvo campañas en Urartu y Babilonia, un poco más al este, y de alguna manera fue creciendo su expansión. En este momento se construyó una nueva capital en Dur-Sarkurin, la actual Khorsabad, donde estableció una impresionante ciudad fortificada con palacios, templos y edificios administrativos. Murió en el 705 durante una batalla militar y dejó en el trono a su hijo Sennacherib. Sennacherib asumió el trono y su reinado continuó hasta la política de expansión y consolidación. Él tuvo campañas en Babilonia, se enfrentó a rebeliones en Babilonia, incluyendo la conocida revuelta de Mardukapad y Dilina, y saqueó Babilonia en el 689 y devastó la ciudad. Luego tuvo una campaña en Judá, que es la que está en la historia de hoy. Es famoso por su campaña contra Judá, que incluyó el asedio de Jerusalén, aunque no logró capturar la ciudad, dejó una huella en la historia bíblica y arqueológica. Hay muchas evidencias arqueológicas de que esto es real. Sennacherib trasladó la capital a Nínive, donde emprendió extensos proyectos de construcción, incluidos palacios, jardines, posiblemente los famosos jardines colantes de Babilonia, y mejoras en la infraestructura de la ciudad como acueductos y canales, y murió en el 681 asesinados por dos de sus hijos que disputaban el trono. Su asesinato marcó el inicio de un breve periodo de inestabilidad en el imperio. Este periodo de la historia siria es conocido por su militarismo agresivo, su capacidad para administrar vastos territorios y sus impresionantes logros arquitectónicos y administrativos. Babilonia venció a Siria en el 612 a.C. y esta victoria culminó en la caída de Nínive y marcó el fin del imperio neoasirio y el inicio, obviamente, del imperio babilonio. Aquí hay un poquito de la historia de Asiria. Aquí está Jerusalén, en este puntito vemos que empezaron ellos en el 1350, era solo este amarillo fuerte, luego se expandieron hacia aquí, luego vemos la expansión con este color púrpura, la siguiente expansión es hacia el este, de ahí se expanden hacia el oeste, llegando aquí, de ahí se expanden hacia el norte, abarcando casi que, bueno, todo lo que hoy son países de todo el continente asiático, luego se expanden un poco más al norte, y estas son las expansiones que nos interesan, de estas de verde oscuro, que son las del 720, aquí conquistan, por aquí estaba Samaria, la capital del reino de Israel, de las 10 tribus del norte, y caen, y lo conquistan, y bajan y conquistan casi que muchos lugares a la par de Jerusalén, donde está reinando Ezequías y donde está profetizando Isaías, pero vamos a ver la razón por la que no cae. Vemos que conquistan después, más adelante, van a conquistar el sur y aquí, pero no va a llegar, perdón, a este punto. Este punto no va a caer ante el imperio asirio, va a caer después ante el imperio babilónico, pero no ante el imperio asirio. Veamos la versión de lo que vamos a leer en Isaías en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes también nos cuenta esto y es muy, muy similar. Nos dice Segunda de Reyes 18, al 9 al 12, que en el año cuarto del rey Ezequías,
Salmanasar, rey de Asiria, subió contra Samaria y la sitió. Y después de 3 años la tomaron. La tomaron ya no es Salmanasar, sino es Sargón II, el hijo de Salmanasar, porque Salmanasar muere en este momento, pero él fue el que la sitió, él fue el que el primero asedió. Y la tomaron. Luego dice, Samaria fue tomada, o sea, fue destruida en realidad. Crónicas cuenta un poquito más en detalle, pero explica, el autor explica, y el rey de Asiria llevó a Israel al destierro porque no obedecieron la voz del Señor su Dios, sino que quebrantaron su pacto. Es decir, todo lo que Moisés, siervo del Señor, había ordenado, no escucharon ni lo cumplieron. Regresemos al pasaje. El pasaje inicia contándonos que Ezequías, rey de Judá, es atacado por Asiria. La realidad histórica es que Asiria ya derrotó al otro reino vecino de ellos, que era el reino de Samaria, el reino del norte, el reino de sus hermanos. Él tiene claro la razón por la que Dios permitió esa derrota, porque ellos se olvidaron de obedecer al Señor, de adorar al Señor, y se fueron tras otros dioses. Entonces viene, y en el año 14 del rey Ezequías, 10 años después de que Samaria fue destruida, bueno, aquí hubo unos años de sitio, entonces más o menos 7 años después, Sennacherib ya es otro rey, ya no es Salmanasar ni Sargón II, sino ahora es Sennacherib, el nieto de este, subió contra Judá y tomó algunas ciudades del norte. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria en Laquis, he hecho lo malo, retírate de mí, lo que me impongas aceptaré. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 10.2 toneladas de plata y 1 tonelada de oro. Y Ezequías le dio toda la plata que se hallaba en la casa del Señor y en los tesoros de la casa del rey. Y en aquel tiempo quitó el oro de las puertas del templo del Señor y de los postes de las puertas que había revestido de oro y lo entregó al rey de Asiria. Desde Laquis, el rey de Asiria envió a Jerusalén al Tartán, al Rabsacis, al Rabesés con un gran ejército y subieron y llegaron a Jerusalén, y cuando llegaron se colocaron junto al acueducto del estanque superior. Aquí vamos a pasar a Isaías y vamos a quedarnos ya en Isaías solo leyendo y haciendo algunos comentarios sobre el pasaje. La idea no es entrar demasiado en detalle, sino ver, porque son 2 capítulos completos, pero son 2 capítulos históricos, entonces no hay tanta doctrina, sino de alguna manera, pero hay una gran enseñanza. Entremos al capítulo 36 de Isaías. Nos cuenta casi que lo mismo, pero va agregando y va mostrando algunos detalles específicos, ¿verdad? Dice, aconteció que en el año 14 del rey Ezequías subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. El rey de Asiria envió desde Laquis a Jerusalén al Rabsacés. Aquí el Rabsacés es el comandante de campo, es el nombre, es el título de un funcionario en el servicio real. Es como decir al capitán o al comandante, ¿no? Con un gran ejército contra el rey Ezequías. Y se colocó junto al acueducto del estanque superior que está en la calzada del campo del Batanero. No sabemos dónde es ese, pero lo interesante es que en Isaías 7:3 nos dice que Isaías se colocó junto al acueducto del estanque superior y ahí llamó a Acaz a confiar en Dios, pero Acaz se negó a poner su confianza en Dios. Esto lo vemos en Isaías capítulo 7. O sea, el mismo punto, la misma posición geográfica donde el profeta llama al rey a confiar en Dios y el rey se niega, 2 reyes antes que Ezequías, el abuelo de Ezequías. Luego vienen años después y en ese mismo punto, ahora el enemigo de Dios, ya no el profeta de Dios, le habla a otro rey, pero no para llamarle a confiar en Dios, sino para atemorizarlo para que no confíe en Dios. Vemos, de alguna manera, vemos cómo el enemigo trata de imitar a Dios y trata de usar los mismos puntos donde Dios se ha movido. Él trata de desafiar a Dios desde las mismas posiciones geográficas. Esto es interesante. Verso 3, entonces Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo de la casa de Israel, el escriba Semna y el cronista Joa, hijo de Asaf, salieron a recibirlo. Y el Rabsacés le dijo, digan ahora a Ezequías, así dice el gran rey, el rey de Asiria,
¿Qué confianza es esta que tú tienes? Ahora, aquí lo que, aunque la historia no nos lo cuenta, es evidente por los pasajes que de alguna manera Ezequías se rebeló contra Babilonia. O sea, Babilonia le pidió un impuesto, le mandó, pero le siguió pidiendo y él decidió no rendirse entre ellos, decidió no adorar sus dioses y decidió no mandarles más oro y más plata, porque ya había sacado plata de la casa del Señor y había quitado, vaciado sus tesoros y de alguna manera no quería dar todo. ¿Por qué? Porque de alguna manera debía de seguir obedeciendo las instrucciones de adoración al Dios verdadero, al Dios de Israel, ¿verdad? Entonces, como él se revela, como él decide no rendirse, como él decide no enviar más dinero, el rey de Asiria le manda una comitiva diciéndole, ¿qué confianza es esta que tú tienes? Yo digo, tu consejo y poderío para la guerra son solo palabras vacías. De alguna manera, lo que le está diciendo es, si tú pretendes venir en guerra contra nosotros, o sea, no tienes chance, no tienes ninguna oportunidad. Son palabras vacías, cualquier amenaza que nos hagas. ¿Por qué? Porque obviamente Asiria tiene un poder grandísimo, ha estado creciendo y sigue creciendo, y Israel ya se quedó, ya ha perdido su poder que antes tuvo. Ahora pues, ¿en quién confías que te has rebelado contra mí? Esto es clave, porque la pregunta clave de estos primeros versículos es, ¿en quién estás confiando para rebelarte contra mí? La primera opción es, ¿acaso confías en Egipto? Ese país y su rey son como una caña astillada que se romperá si te apoyas en ella y te herirá. Aquí usé la traducción lenguaje actual porque era mucho más clara. Y si me dices que confías en tu Dios, entonces, ¿por qué has quitado todos los altares y ordenaste que tu pueblo lo adore solamente en Jerusalén? A Siria llegaban rumores de lo que Ezequías había hecho y se sabía que él había eliminado un montón de altares, pero lo que no sabían es que esos altares no eran el Dios verdadero, sino que eran otros dioses, y lo que él estaba era concentrando la adoración en Jerusalén, porque en Jerusalén estaba el arca del Dios verdadero. El punto es que ellos no están de alguna manera conscientes, piensan que se alió con Egipto. ¿Por qué? Porque Siria se alió con Egipto. Lo interesante es que históricamente ya Siria había derrotado una batalla al ejército egipcio en el Tequé, que es Filistea, al norte de Laquis. Laquis es también al norte también de Judá. Sin embargo, Egipto como nación obviamente no había caído ante el poder asirio y estaba la posibilidad de que Ezequías se estuviera aliando con Egipto, pero no tenía mucho sentido porque ya el ejército egipcio que había apoyado a otras naciones había sido derrotado por el poder asirio. Le dice versos 8 y 9, tú no tienes con qué atacarme. Es más, si ahora mismo me muestras a 2 jinetes, yo te doy los caballos. Asiria tenía mucho más caballos y los caballos en la tierra de Israel siempre fueron escasos, sobre todo en esos tiempos, en los tiempos después de Salomón, los caballos no era algo común en el pueblo de Israel. Entonces es como una manera de burla, mira tu debilidad, ni siquiera caballos tienes. Yo te puedo dar, muéstrame jinete, yo te doy los caballos, le dice. O sea, obviamente es como una evidencia que su poder es mayor. Y si estás esperando a los egipcios, le dice, déjame decirte que los caballos y carros de combate de Egipto no harán temblar ni al más insignificante de mis soldados. Además, hemos venido a destruir este país porque Dios nos ordenó hacerlo. Es interesante cómo aún al rey de Asiria le había llegado la noticia de que Dios los estaba usando. De alguna manera puede haber una alusión, algunas palabras que vamos a ver después, como Dios mismo habló acerca de Asiria, que era un instrumento en sus manos, como también habla lo mismo de Nabucodonosor y de Ciro, pero quizá ellos lo toman como en forma de burla. Quizá aluden a las palabras de los profetas. Sí, sí, Dios nos dio el poder y Dios mismo nos mandó a destruirlos, pero como que dice vemos cómo el enemigo intenta usar la palabra de Dios o el nombre de Dios torciéndolo para manipular. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que ellos quieren es que Ezequías diga, sí, 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 Dios les dio el poder, entonces nos rendimos y adoramos también a sus dioses. Pero obviamente ese no era el objetivo de Dios al darle el poder que le dio a Siria. El objetivo era otro. Eliakim, Sebna y Joá dijeron al Rabasés, le rogamos que usted hable a sus siervos en arameo porque nosotros lo entendemos y no nos hable en la lengua de Judá, oídos del pueblo que está sobre la muralla. El arameo era el idioma diplomático de la época usado en las negociaciones entre las diferentes naciones por la influencia obviamente asiria,
Pero algo que llama la atención y que debe llamar nuestra atención es que la comitiva que llega de Asiria está hablando en hebreo. Y de alguna manera yo no sé si ustedes están conscientes de la historia de Europa, pero hubo un momento donde casi toda Europa hablaba francés por la influencia de Napoleón. Y también aquí nos deja ver que hubo una época en que casi todo el mundo de ese entonces hablaba hebreo y seguramente es por la influencia de Salomón. O sea, esto también son evidencias históricas de que realmente la gloria de Salomón fue realmente la gloria, una gloria verdadera del pueblo de Israel y una nación respetada que hasta otros de otras naciones aprendieron hebreo. Entonces, sabían hebreo y sabían del Dios de Israel también, porque dice, pero el Rabasés dijo, ¿acaso me ha enviado mi Señor para hablar estas palabras solo a tu Señor y a ti, no a los hombres que están sentados en la muralla, condenados a comer sus propios excrementos y a beber su propia orina con ustedes? Vean cómo ellos están dando por sentado que esta gente que está sitiada va a terminar muriendo, ¿verdad? Va a terminar condenada a quedarse sin comida y va a tener que comer prácticamente sus excrementos porque no va a haber comida. O sea, lo que está diciendo es nosotros ya los vamos a rodear y no van a poder hacer nada. Luego el Rabasés se puso en pie y gritó a gran voz en la lengua de Judá, o sea, el hebreo. Escuchen las palabras del gran rey, el rey de Asiria. Así dice el rey, que no los engañe Ezequías porque él no los podrá librar. Que tampoco Ezequías los haga confiar en el Señor diciendo, ciertamente el Señor nos librará y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. No escuchen a Ezequías porque así dice el rey de Asiria. Hagan la paz conmigo, salgan a mí, coman cada uno su vid, cada uno su higuera, beba cada uno de las aguas de la cisterna hasta que yo venga y los lleve a una tierra como su tierra, tierra de grano, de vino nuevo, de piña siempre. O sea, hablan al pueblo para que todo el pueblo tenga temor, para que presionen al rey, para que ceda y para que se entreguen como esclavos. O sea, les pone como o se rinden como esclavos o van a morir. Pero lo interesante es que conoce el hebreo, como ya dije, y conoce también la historia de que Dios los ha librado, pero está tratando de decir que esta vez el Señor no los librará. Ahora, eso puede ser también porque conoce el tema de las palabras de los profetas y conoce que esta nación tampoco ha sido fiel a su Dios. Y si no libró a los del norte, tampoco a ellos los va a librar. De alguna manera, eso también está en el contexto y eso de verdad iba a causar un temor real en la gente. Iba a causar un temor real en el pueblo. Y eso tenemos que entenderlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está el ejemplo de los hermanos de las 10 tribus del norte que acaban de caer ante esta nación. Cuidado, no sea que Ezequías los engañe diciendo el Señor nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado a su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Hamat y de Arfad? ¿Dónde están los dioses de Sefarbaim? ¿Cuándo han librado de ellos a Samaria de mi mano? Recuerden que el dios de Samaria era el mismo dios de Judá, porque eran naciones que venían del mismo rey David, del mismo linaje de Abraham. ¿Quiénes de entre todos los dioses de esta tierra han librado su tierra en mi mano para que el Señor libre a Jerusalén de mi mano? Pero ellos se quedaron callados y no le respondieron palabra alguna porque el rey había dado un mandato al pueblo diciéndole no le respondan. Entonces Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo de la casa real, el escriba Sena y el cronista Joa, hijos de Ahazab, fueron a Ezequías con sus vestidos rasgados y le relataron las palabras del Rabsacés. Aquí es interesante que, bueno, estas ciudades, Hamat, Garfal, eran parte de Siria, de cercano de Siria está Damasco al norte de Samaria. Entonces toda esa región ya había caído. Sefarbaim no es una ubicación desconocida, pero posiblemente, bueno, ahí vimos una gráfica, obviamente está dentro de toda esa expansión que Asiria ha tenido. Ahora, Samaria cayó, pero no es que Dios no la haya podido librar. Se explica, y lo leímos en Reyes, que fue porque abandonaron al Señor su Dios. Ahora, ¿cuál es el error que este comandante comete? El error de comparar estos falsos dioses con el Dios verdadero. ¿Dónde están los dioses? ¿Dónde están? Esos dioses no eran reales. Capítulo 37. La reacción del rey y la respuesta divina. Cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos, se cubrió de cilicio y entró en la casa del Señor. Entonces, aquí es importante explicar que rasgar los vestidos generalmente es
algo que se acompaña de ayuno y de lamento, ¿verdad? Rasgar los vestidos era decir, me voy a meter a un ayuno, me voy a meter a un tiempo de oración, me voy a meter a buscar al Señor. De hecho, entró en la casa del Señor. Entonces envió a Eliaquín, mayordomo de la casa real, con el escriba Sebna y los ancianos sacerdotes, cubiertos de cilicio, o sea, también en ayuno, al profeta Isaías, hijo de Amós, y ellos le dijeron, así dice Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión y de desprecio, pues hijos están para nacer, pero no hay fuerzas para dar a luz. O sea, queremos que siga la vida, pero vemos la muerte. No hay fuerzas, no tenemos fuerzas para enfrentarnos, no sabemos si rendirnos, no sabemos no sabemos qué hacer. Es como, o sea, la angustia, el temor en el pueblo, las quejas, seguramente los rumores, mejor rindámonos, mejor entreguémonos, no nos va a todo, ya cayó el norte. O sea, toda esa serie de emociones cuando estamos en un inminente peligro estaban a flote en el rey como manifestación de todo el pueblo también y porque también él de alguna manera sentía la angustia del pueblo, el desprecio del pueblo, la reprensión tanto de parte de Dios como de parte de los enemigos, pero de alguna manera hace lo correcto. Llama, busca al Señor y busca la palabra de Dios, en este caso a través del profeta, ¿verdad? Que en nuestro caso, pues es ir a buscar la escritura. Entonces le manda a decir al profeta el estado en el que está, pero le dice, tal vez el Señor tu Dios oirá las palabras del Rabsacés, a quien su señor, el rey de Asiria, ha enviado para injuriar al Dios vivo, y lo reprenderá por las palabras que el Señor tu Dios ha oído. Eleva pues una oración por el remanente que aún queda. Es interesante porque aquí de alguna manera le dice, tal vez el Señor tu Dios, de alguna manera el rey entiende de que Isaías tiene una relación más cercana y que Isaías tiene una visión más profunda de Dios, porque él ha visto a Dios sentado en su trono en Isaías 6. Pero él no dice, tal vez el Señor tu Dios se recuerde de nuestra justicia. O sea, él está consciente que la nación ha pecado, que han hecho lo malo, está consciente de todos los errores que se han ido cometiendo y de la mezcla que todavía hay, pero de alguna manera sabe que si que si pide por el pecado, por esto, no tiene tanta fuerza como el hecho de que el nombre de Dios haya sido injuriado. Entonces, y que hay un remanente. Ahora, esto del remanente que aún queda se puede interpretar de dos maneras. De alguna manera, él comprende su pecado, apela no a su propia justicia, sino a que Dios defienda su propio honor. Pero cuando le pide al remanente, se puede interpretar, como dije, de dos maneras. Una manera es que ya las ciudades del norte han sido invadidas, tomadas por Asiria, y entonces ya un montón, multitudes han muerto de judíos, pero queda un remanente en la ciudad de Jerusalén. Entonces puede ser ese remanente que todavía no han muerto, pero también puede ser el remanente de las personas que todavía están adorando al Dios verdadero, y creo que aplica para ambos. Pero que el Señor se acuerde de ese pueblo que queda. Cuando llegaron los siervos del rey Ezequías ante Isaías, este les dijo, así dirán a su señor, así dice el Señor, no temas por las palabras que has oído con las que los siervos del rey de Asiria me han blasfemado. O sea, vemos que el Señor va a actuar para defender su nombre que ha sido blasfemado por este Rabsacés. Y la palabra para Ezequías es, deja de tener angustia, deja de tener temor, no temas. Voy a poner en él un espíritu, oirá un rumor y se volverá a su tierra, y en su tierra lo haré caer, volver a espada. Es interesante porque no le dice sale en guerra, no le dice lo voy a entregar en tus manos, no le dice, no, le dice simple y sencillamente no temas, yo haré que él se regrese a su tierra y allá en su tierra él morirá. Dios va a actuar para eliminar la amenaza y también al amenazador. Pero lo va a hacer él. En este caso no lo va a hacer a través de su pueblo, sino lo va a hacer de otra manera, para que el pueblo no se enorgullezca. Entonces, eso sucede. El Rabsacés volvió y halló al rey de Asiria peleando contra Limna, pues había oído que el rey había partido para Laquis. Él oyó el rumor
de que el rey había partido para Laquis y le oyó decir acerca de Tiraca, rey de Cus, he salido a pelear contra ti. Entonces, de alguna manera aquí vemos que Dios cumple, que este comandante oye un rumor y el rumor que oye es que salió un nuevo enemigo y entonces su rey necesita apoyo. Este nuevo enemigo es Tiraca, rey de Cus. Cus era un antiguo reino en el noreste de África, al sur de Egipto. Obviamente había una guerra por todo ese territorio. Y obviamente ese regreso hacia el norte muestra que oyeron un rumor. Ese rumor podía ser cierto, podía ser mentira, pero Dios dijo que le enviaría un espíritu y que oiría un rumor y que se volvería a su tierra. Entonces vemos eso interesantísimo. Sin embargo, aunque se vuelve, hay una segunda comitiva. Cuando lo oyó Sennacherib, de alguna manera, ¿qué oyó Sennacherib? La respuesta de Ezequías. La respuesta de Ezequías no nos la relata ni Isaías ni el libro de Reyes, pero obviamente la respuesta de Ezequías es que él confía en la palabra de Dios, que su Dios lo va a librar. Esa es la respuesta de Ezequías, por lo que el rey le contesta. Entonces viene Sennacherib y envía mensajeros a Ezequías diciendo, así dirán Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías. Obviamente de aquí extraemos que la respuesta de Ezequías es yo confío en mi Dios, no me voy a rendir. Entonces la respuesta, la contrarrespuesta es no te engañe tu Dios en quien tú confías diciendo Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. O sea, la respuesta decía Dios ya me dijo que él no me va a entregar en tus manos, que él no va a entregar mi ciudad en tus manos. Tú has oído lo que los reyes de Asiria han hecho a todas las naciones, destruyéndolas por completo, y serás tú librado. ¿Acaso los dioses de las naciones de mis padres que mis padres destruyeron, es decir, Cosán, Arán, Resef y los hijos de Edén que están en Telasar? ¿Dónde está el rey de Amán, de Jarfal, de Sefarbaín, de Ena y de Iba? Obviamente todas estas ciudades son todas las ciudades que, como vimos en esta gráfica, Asiria fue conquistando, ¿verdad? Entonces todo esto, y los dioses no defendieron a sus ciudades, ¿verdad? Entonces aquí él le dice que no los va a poder defender. Sin embargo, huyen, pero, o sea, aquí huyeron, pero reiteran y vuelven a blasfemar contra Dios. Dan a entender que Dios está engañando a Ezequías y que no va a poder librarlos. Ponen en duda la capacidad de Dios de librar a su pueblo y lo igualan a los dioses falsos de las naciones que han conquistado. Gran error. Entonces Ezequías tomó la carta de la mano de los mensajeros y la leyó. Y después subió a la casa del Señor y la extendió delante del Señor. Miren qué lindo eso. Los mensajeros llegan, le dan la carta, él los deja ahí parados sin respuesta y se sube al templo y la presenta delante del Señor. Y hace una oración. Esta oración es el centro de alguna manera de este mensaje. Y Ezequías oró al Señor y dijo, oh Señor de los ejércitos, Dios de Israel, que está sobre los querubines. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Señor, tu oído y escucha. Abre, oh Señor, tus ojos y mira. Escucha todas las palabras que Sennacherib ha enviado para injuriar al Dios vivo. Es interesantísimo porque lo que Ezequías hace es llegar delante del Señor y le dicen, mira, mira lo que dicen de ti, que tú no puedes librar, porque todos los otros falsos dioses no pueden librar. En verdad, oh Señor, los reyes de Asiria han asolado todas las naciones y sus tierras y han echado sus dioses al fuego porque no eran dioses. Dice, o sea, él mismo reconoce que los de Asiria están diciendo verdad, o sea, ellos de verdad han conquistado, pero hay una razón. Sus dioses no eran dioses, sino obra de manos de hombre de manera y de piedra. Por eso los han destruido. Y ahora, Señor, Dios nuestro, tú que sí eres Dios, líbranos de su mano. ¿Para qué? Para que tengamos dinero y poder. No, no, no. Para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, oh Señor, eres Dios. Miren, hermanos, esto nos recuerda mucho la oración del Padre Nuestro.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad, venga tu reino. Una verdadera oración toma en cuenta quién es Dios. Tú eres Dios. Toma en cuenta su gloria para que todos los reinos sepan injuriar. Están afectando tu honor, tu gloria y el hecho de que su gloria se dé a conocer, que todos sepan. La mayor diferencia entre Dios y los otros dioses es que este Dios nos creó, tú nos hiciste. Pero los otros dioses son obra de manos de hombre. El corazón de la oración de Ezequiel es su reconocimiento de Dios. En el verso 16 vemos 5 frases sobre Dios. Primero le dice Señor de los ejércitos, reconociendo su omnipotencia personal. Luego le dice Dios de Israel, reconociendo su vínculo elegido con su pueblo. Luego le dice que está sobre los querubines y de alguna manera esto como central reconoce por un lado su soberanía porque está encima de los querubines, su presencia personal porque está, pero algo interesante es que los querubines eran las figuras colocadas en los extremos del propiciatorio que miraban hacia adentro y hacia abajo y formaban, por decirlo, el pedestal del trono invisible del Dios de Israel. Y los querubines también Ezequiel los vio en el capítulo 1 y los vio con rostros de león, de buey, de águila, de hombre, que representan de alguna manera el reino de los animales salvajes, de las bestias domésticas, de las aves y de, obviamente, de los hombres. Y ve que el Señor está sentado por encima, entronizado por encima de ellos, pero de alguna manera nos habla de que está en contacto y está disponible, presente para su pueblo. Por eso está en el centro y nos habla de su disponibilidad. Luego vuelve a mencionar que Él es el Dios de todos los reinos de la tierra, su dominio sobre la tierra, y el hecho de que Él es el creador y por eso tiene derechos de gobierno y dirección, de poder sobre su creación. En base a esta oración, Dios responde a través del profeta Isaías. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías, así dice el Señor de Israel, por cuanto me has rogado acerca de Sennacherib, rey de Asiria, esta es la palabra del Señor que ha hablado contra él. Te ha despreciado y se ha burlado de ti la Virgen, hija de Sión, ha movido la cabeza a tus espaldas, la hija de Jerusalén. Aquí la Virgen se usa en el sentido de la ciudad de Jerusalén como una ciudad que no ha sido tocada, que no ha sido violentada. Entonces es una ciudad virgen y se burla. ¿Por qué? Porque ni siquiera va a entrar, ni siquiera la va a dañar. Se va a burlar a tus espaldas. ¿Por qué? Porque lo ve retirarse, le ve la espalda, porque Asiria sale huyendo de alguna manera, se retira. Verso 23. ¿A quién has injuriado y blasfemado, hablando de Asiria? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado con orgullo tus ojos? Contra el Santo de Israel. Por mano de tus siervos has injuriado al Señor y has dicho, con numerosos carros yo subí a las cumbres de los montes, a las partes más lejanas del Líbano, corté sus altos cedros y sus mejores cipreses, iré a su más alta cima, a su más frondoso bosque, yo cavé pozos y bebí agua, yo sequé la planta de mis pies, todos los ríos de Egipto. ¿Qué está diciendo? Que Asiria se ha vuelto sus reyes tan orgullosos que se creen de que ellos tienen el poder para cortar la otra belleza. Obviamente aquí cedros, cipreses, habla de la belleza de las otras naciones que ya destruyeron. De alguna manera la más alta cima es aquí Jerusalén, a donde se están acercando. Yo cavé y bebí pozos, es decir, yo soy autosuficiente, yo mismo me proveo mis propios recursos y sequé los ríos, es como decir, bloqueé los ejércitos de Egipto en las batallas anteriores. ¿Qué es lo tremendo? Que en ese orgullo han injuriado y blasfemado al nombre de Dios. Blasfemar es hablar como si fuera Dios. No has oído, ahora viene Dios y le dice a Sennacherib, a Siria, no has oído, hace mucho tiempo que lo hice, desde la antigüedad lo había planeado, ahora he hecho que suceda para que convierta las ciudades fortificadas en montones de ruina. Lo que Dios le está diciendo es, soy yo
el que he permitido esto. Sus habitantes falsos de fuerzas fueron desalentados y humillados, vinieron a ser como la vegetación del campo y como la hierba verde, como la hierba en los techos que se quema antes de que haya crecido. Pero conozco tu sentarte, tu salir, tu entrar y tu furor contra mí. A causa de tu furor contra mí, porque tu arrogancia ha subido hasta mis oídos, pondré pues mi garfio en tu nariz y mi freno en tu boca y te haré volver por el camino por donde viniste. ¿Qué está diciendo Dios? Asiria, eres como un perro, como un caballo delante de mí y yo te voy a controlar y te voy a hacer volver. Y lo que has hecho, por si no habías oído, yo lo había planeado. Y de hecho, el mismo Isaías en el capítulo 10 había profetizado sobre Asiria y había dicho, ay de Asiria, varia de mi ira y báculo de mis manos, en cuyas manos está mi indignación, contra una nación impía la envío y contra el pueblo de mi furor la mandaré para que capture botín y tome despojos y pisotee. O sea, Dios está usando a Siria, perdón, para eliminar la idolatría de toda esa región. Y sucederá que cuando el Señor haya terminado su obra, dirá, castigaré el fruto del corazón orgulloso del rey de Siria y la ostentación de su arrogancia. Verso 30, entonces, esta será la señal para ti, Ezequías. Este año ustedes comerán lo que crezca espontáneamente, el segundo año lo que nazca de por sí, y el tercer año siembren, sieguen, plantes viñas y coman de su fruto. El remanente de la casa de Judá que se salve echará de nuevo raíces por debajo y dará fruto por arriba, porque de Jerusalén saldrá un remanente y del monte de Sión sobrevivientes. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Ahora, para que no piensen que la palabra de Dios no es verdadera, que Asiria no se retiró de casualidad para volver después a destruirlos, Isaías agrega una señal. Durante 2 años la agricultura normal pues iba a ser imposible porque obviamente habían estado sitiados y no habían podido sembrar, pero Dios iba a hacer un milagro. La tierra iba a producir por sí sola lo suficiente por 2 años para que al tercer año la gente pudiera reanudar la labranza. En el 702 la invasión impidió la siembra, en el 701 habían suficientes cultivos que brotaron por sí solos. Y en el 700 sembrarán sin haber sembrado el año anterior, también cosecharán. Interesante porque la uva no se cosecha hasta después de varios años, pero Dios aquí dio cosechas sobrenaturales y era algo similar a lo que, obviamente manifestación de lo que el Señor iba a hacer algo con su pueblo. El Señor iba a permitir que su pueblo echara de nuevo raíces y diera fruto. Obviamente aquí está hablando de los próximos años, pero también a largo plazo de la venida del Mesías. Es interesante que dice, saldrá un remanente. Remanente es el pueblo que Dios preserva para sí mismo y ese remanente, dentro de ese remanente hubo siempre gente fiel a Dios hasta que el remanente llegó a que parte del remanente fueron Zacarías, Elizabeth, los padres de Juan el Bautista, María, José, los padres de Jesús y de alguna manera todos los quizá padres de los que fueron discípulos de Jesús y los discípulos mismos fue parte del remanente que nunca se alejó del Dios verdadero. Verso 33, por tanto, así dice el Señor acerca de Siria, él no entrará en esta ciudad ni alzará flecha alguna, tampoco vendrá delante de ella con escudo ni levantará terraplén contra ella, por el camino que vino, por él se volverá y no entrará en esta ciudad, declara el Señor, porque defenderé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. No entrará y no conquistará, no lanzará flecha, ni siquiera de lejos estará y no levantará terraplenes, no sitiará. Dos razones del Señor, por su propia gloria y por su fidelidad al pacto hecho con David. Termina el capítulo 37 contándonos que salió el ángel del Señor e hirió a 185,000 en el campamento de los asirios. Cuando los demás se levantaron por la mañana, vieron que todos eran cadáveres. Y imagínense, hermanos, estamos hablando de casi 200,000 personas. O sea, es más que un municipio entero, de que toda la gente muera. No tengo un dato exacto, pero algunos cantones aquí son de 25,000 habitantes. O sea, estamos hablando de muchísima gente que murió. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, partió y regresó a su tierra y habitó en Nínive. Y mientras él adoraba en la casa de su dios Nisroch, sus hijos Adramelech y Saresaer lo mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat y su hijo reinó en su lugar. Es interesante porque el Señor había anunciado
y había dicho a través del profeta Isaías en el capítulo 14, el Señor de los ejércitos ha jurado ciertamente tal como lo había pensado, así ha sucedido, tal como lo había planeado, así se cumplirá. Quebrantaré a Siria en mi tierra y la pisotearé sobre mis montes. En tierra de Israel, rodeando Jerusalén, murieron 185,000 asirios. Entonces su yugo se le quitará encima y su carga será quitada de sus hombres. Este es el plan acordado contra toda la tierra y esta es la mano que queda extendida contra todas las naciones. Si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? Y si su mano está extendida, ¿quién puede apartarlo? Hermanos, para volver a la historia, Sennacherib reinó otros 20 años. O sea, él volvió, se fue de Jerusalén y emprendió otras hazañas militares, pero no regresó a Jerusalén. Es interesante porque la historia de los asirios cuentan todo, pero no cuentan esta parte, porque ningún historiador relata sus propias derrotas, y menos en esos tiempos, ¿verdad? Solo contaban sus victorias. Pero es obvio en la historia de Siria que esto es cierto porque hubo un tiempo de inestabilidad en el reino, hubo un tiempo de bajón. Perdió todo su ejército y nunca intentó volver a atacar Jerusalén. Y en el 681 fue asesinado en la casa de su falso Dios. Su falsa adoración no pudo salvarlo. ¿Cuáles son las lecciones de estos dos capítulos? Hermanos, es claro que Dios cumple su palabra. Dios profetizó y cumplió que Asiria sería un instrumento en sus manos, pero que también él lo castigaría y que lo haría en su propia tierra. La lección más importante es que el soberano no es Asiria, ni es Estados Unidos, ni es Rusia, ni es China, no es ninguna nación. Es Dios el soberano sobre cualquier imperio y nación poderosa y sobre todo el mundo. Pero algo clarísimo es que Dios actúa para defender la gloria de su nombre y por fidelidad al pacto con su pueblo. El pueblo no está en el mejor nivel de santidad en esta época histórica. Por eso no se menciona. Por eso Ezequías no le dice, mira nuestra justicia, mira nuestra falta de pecado. No se lo puede decir porque no es real, no sería real. Pero le dice, Señor, han injuriado tu nombre. Si lo vas a hacer por nosotros, no. O sea, no merecemos que lo hagas por nosotros, pero sí confiamos en que lo hagas para defender tu propio nombre y porque eres fiel a tu pacto. De alguna manera, estas escrituras nos enseñan a orar, nos enseñan a reconocer y a recordar también nuestro inmerecimiento, pero de alguna manera apelar de formas correctas a la gloria de Dios. Como preguntas de reflexión, ¿notas cuán importante es para Dios su propia gloria? ¿Qué tan importante es para ti la gloria de Dios? Ahora, nosotros podemos ser como Ezequías o como Isaías, que tenemos muy clara la importancia de la gloria de Dios, pero en algún momento también podemos ser como Sennacherib o como el comandante de Sennacherib, el Rabsacés. Hermanos, meditemos si no habrán en algún momento acciones o palabras que pudiéramos hacer o decir que constituyen el injuriar al Dios verdadero o blasfemar contra él. ¿Sabe que cuando hablamos ignorando a Dios es una blasfemia porque estamos hablando como si fuéramos Dios, cuando estamos dando por sentado algo, o cuando nos estamos olvidando de someternos a la voluntad de Dios? Pareciera que nunca podemos caer en esto, pero realmente es posible que podamos caer en esto más comúnmente de lo que creemos. Muchos han blasfemado a Dios en la historia. Algunos han hasta dicho que Dios se murió. ¿Qué les esperará? Viendo lo que le esperó a estos hombres que injuriaron el nombre de Dios. Pero, como pregunta más importante, ¿cuál es el enfoque central de nuestras oraciones? Ezequías pudo haber llegado y haber pensado, haber mencionado a los bebés, haber mencionado el hambre, haber mencionado muchas cosas. Pero su enfoque fue, tú eres Dios, tú nos creaste. Los falsos dioses no son dioses, son obra de manos de hombre, pero tú eres el Dios verdadero. De alguna manera nos enseña que tenemos que aprender a orar
entendiendo por qué la oración que Jesús nos enseñó, el Padre nuestro, empieza enfocándose en Dios. Hermanos, que Dios, su nombre, su naturaleza, su persona, su grandeza, su gloria, ocupen más lugar en nuestras oraciones. Señor, te damos gracias por esta enseñanza y te pedimos que vayas transformando nuestra vida de oración para que tu persona, tu carácter, tu nombre, tu gloria sean más centrales en nuestras oraciones. Señor, a veces solamente te pedimos. A veces, Señor, también actuamos sin tomar en cuenta tu poder, tu grandeza, tus planes. Pero hoy, Señor, venimos a reconocer que tú eres un Dios fiel a tu palabra. Que si tú has dicho que nos amas, eso es verdad. Que si has dicho que nos salvas y nos hiciste de nuevo, eso es verdad. Que si has dicho que volverás, eso es verdad. Y no queremos nunca poner en duda lo que tú has dicho, sino que por el contrario queremos adorarte más, reconocer más que tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos. Que tú eres nuestro Dios y nosotros ovejas de tu prado. Que tú nos has mandado y nosotros debemos obedecerte. Que muchas otras cosas nos ofrecen placer, satisfacción, pero son falsos dioses que buscan nuestra oración, pero nosotros queremos imitar a Josué en decidir que nosotros y nuestras casas te seguiremos a ti, te serviremos a ti y te adoraremos a ti, porque escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén.